Pido la palabra, senador Brear. Es cierto lo que decía el senador Pitín. Existe una coincidencia. Corrientes construyó una política de Estado en este tema de derechos humanos. Hicimos las grandes coincidencias que nos permiten tener una continuidad y que bloqueamos el sistema de la resignificación. Porque en estos temas de memoria, verdad y justicia y de los hechos ocurridos, siempre el poder que viene trata de hacer alguna resignificación. Y lo que es peor, las corporaciones económicas y los grupos económicos tratan de ir modificando. Voy a empezar de atrás para adelante. Nos piden justicia completa, lo escuchamos ahora. Están cansados de que no haya justicia completa. Quieren igualar las situaciones. Y nosotros vamos a explicar que la democracia argentina le dio justicia completa. Esto es muy importante que quede claro. ¿Qué quiere decir justicia completa? Que fueron condenados la cúpula militar por ciertos delitos y la situación que ocuparon institucionalmente como representantes del Estado, fueron condenados como terroristas de Estado, construyendo el delito de lesa humanidad. Eso lo convierte en delitos imprescriptibles, porque fundamentalmente la lesa humanidad en la construcción de los derechos humanos, lo imprescriptible viene en razón de que el que esté en el poder, que es la última instancia, puede estar tanto tiempo en el poder que la prescripción puede ser uno de los instrumentos que haga la permanencia en el poder. Por eso se dijo que no hay prescripción. Y en el caso de los montoneros privados que cometieron asociación ilícita y homicidios y delitos, fueron también condenados, presidente, por el Código Penal. Hubo justicia completa. Esto es el mensaje que quiero que queden a todos los chicos cuando de sorpresa la agarran y queremos justicia completa. Y ahora sí voy a hacer un pequeño relato de un proceso histórico que es importante también resaltar y recordar. 1976 es una fecha que marca científicamente, como dijimos en un trabajo de 40 años de democracia que escribimos y que está en la currícula del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, la Argentina tuvo 6 golpes de Estado de 1930 hasta 1983, siempre cívicos militares. Pero el último golpe de Estado, que esperemos que sea el último golpe de Estado, el de 1976, fue un golpe sangriento, económicamente durísimo, donde se atacaron a las industrias, el empleo, se subsidió la mano de obra extranjera y se logró llevar 6 veces más la deuda externa. Cuando Isabel Perón deja el gobierno, deja con 6.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura después de la derrota de Malvinas, la deuda argentina era 45.000 millones de dólares. 6,7 veces más, que fue el engranaje y la herencia maldita que dejaron a la democracia en lo que significa el sistema de convivir permanentemente con la deuda. Es decir, que la dictadura militar nos dejó en todos los campos una destrucción del tejido social. La última culminación fue la guerra de Malvinas, la derrota de la guerra de Malvinas, utilizando una gesta nacional que nadie discutía y que todos los argentinos defendemos, como es la causa Malvinas, en el marco de la resolución de Naciones Unidas de la 2065 de Zavala Ortiz, durante el gobierno de Arturo Illia, que obligaba a negociar y a sentarse a negociar a los ingleses un acto de descolonización, reconociendo por primera vez que había sido usurpado en 1933, el 2 de enero, durante el gobierno de Rosas,
que era el encargado de Relaciones Internacionales, el tema Malvinas. Y entonces demostrábamos que era una sociedad implantada, no era nativa. Al no ser nativa, no hay autodeterminación de los pueblos, son las cosas importantes de la 2065 y la que quedó para el futuro. Y fundamentalmente en el campo económico dejó roto el sistema social. En el campo moral, militar y derechos humanos, una destrucción que atacó por aire, mar y tierra. Y usted dirá, ¿por qué por aire? Porque se utilizaron aviones de la Fuerza Naval para tirar a víctimas en el Río de la Plata, donde se lo anestesiaba y se lo bendecía con un sacerdote en el avión. Esto está probado en la CONADET y en todos los juicios, sobre todo el juicio número 13, la sentencia del 9 de diciembre de 1995 en el fallo de la Capital Federal. Eran situaciones atroces. Niños desaparecidos, sacaban los niños de los vientres de la madre, entregaban a los sargentos, a los generales, hacían adopciones. Realmente fue una cosa monstruosa el sistema que se había hecho. Y les quiero contar rápidamente que esto no es casualidad. Y esto también quiero que todos los jóvenes piensen. Cuando hubo dictadura en América Latina y la dictadura vino a Argentina, vino para toda América Latina. Todos cayeron en dominó. Quiere decir que había un plan mundial que definía las dictaduras de América Latina. Y esto es producto y estaba insertado en lo que significa después de la posguerra, en 1945, la Guerra Fría, que se divide en el mundo entre la Unión Soviética, el comunismo y el capitalismo cristiano, que la hegemonía tenía Estados Unidos y nadie podía invadirse la zona. Pero ocurrió que en el 59 vino la revolución cubana del comunismo y se invadió a 200 kilómetros, se instaló el comunismo de Estados Unidos. Y Estados Unidos hizo una definición en el Departamento de Estado y Seguridad que hacen todos los años. En ese momento, la democracia no nos garantiza que la propiedad privada, que el cristianismo y el mundo occidental estén garantizados, porque el voto de la gente puede poner en peligro y puede hacer introducir el comunismo en América Latina. Y entonces había que enseñar a los militares en Panamá, en West Point, cuáles eran los métodos de homogeneización para disciplinar a los pueblos. ¿Y sabe qué trajeron, presidente? Trajeron la tecnología francesa, la que se aplicó en la lucha antiguerrillera en Argelia, que era un pueblo que después se descolonizó y donde se usó el método invisible de tortura, desapariciones, y fueron los generales franceses que enseñaron en West Point cómo tenía que hacer en América Latina la disciplina de aquel que pensara distinto, que pusiera en peligro, que era pariente, que dudaba, que era un agente social. Y nos encontramos que se llamó el Plan Cóndor. El Plan Cóndor significaba la coordinación de todos los presidentes dictadores de América Latina, que actuaban de la misma forma en todas partes y tenían un servicio de inteligencia coordinada. Así funcionó. No fue casualidad el sistema del efecto dominó de las dictaduras en América Latina. Y rápidamente, por contraposición, nos vamos a dar cuenta que cuando empezaron las democracias en América Latina, como el caso argentino, también hubo un efecto dominó. Todas fueron democracias. Es decir, que también había un plan mundial. Y ahí vamos a ver una cosa, una ruptura en Estados Unidos. Estados Unidos estaba convencido que con dictaduras ganábamos a la Unión Soviética. Se dieron cuenta que estaban perdiendo la batalla moral. Vinieron los demócratas con Jimmy Carter. Y Jimmy Carter y la Dorian, que era la que hacía la política de derechos humanos, dijeron: la única forma de vencer al comunismo es con autoridad moral, con defensa de los derechos humanos. Y en todos los lugares donde haya dictadura hay que combatir, sustituir por democracia, y teniendo democracia. Y esto es lo que ocurrió, presidente. Jimmy Carter es el presidente que se le reconoce el cambio de paradigma, pero se van a dar cuenta ustedes que el efecto dominó nuevamente funcionó al revés. Este es el mundo en que vivimos. Pero también vamos a darle un mérito a los dirigentes de América Latina.
Y ahí vamos a ver la lucha que tuvieron muchos, y en eso aparece la figura sobresaliente del doctor Alfonsín. Cuando se da la campaña en plena dictadura, Luder, candidato a presidente del peronismo, profesor de Derecho Constitucional, se dicta una medida por parte del último dictador Viñones, la autoamnistía, es decir, el perdón a todos los militares por violación sistemática de los derechos humanos. A Luder le consultan en la campaña qué iba a hacer con ese decreto ley que se había dictado de amnistía, y dijo: lamentablemente tiene los efectos jurídicos de una autoamnistía, no podemos hacer nada, y garantizaba la impunidad al peronismo en 1983. Al doctor Alfonsín le consultan lo mismo, y el doctor Alfonsín dice: en 48 horas vamos a derogar y declarar la nulidad de la autoamnistía, porque esta es una ley que no contiene lo que se llama el mal absoluto, que Kant hablaba en 1795, que Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo nos habla del mal absoluto, y Nino, el filósofo que en el libro El mal absoluto, que es el filósofo que asesora al doctor Alfonsín junto con Malamud Goti, permiten que diseñen un sistema de qué respuesta cada país había dado por violación de los derechos humanos y qué respuesta tenía que dar la Argentina, porque en esto, ahí sí los chicos tienen que escuchar el dilema que existe en estas cosas. Era que decía el doctor Alfonsín: tenemos que cuidar los derechos humanos del pasado, de lo que ocurrió, para que no haya impunidad. Tenemos que cuidar los derechos humanos del futuro, de lo que viene, y una democracia frágil que todavía está en transición, y un ejército que todavía va a tener fuerza. Entonces lo que podemos hacer es, sobre pretexto de excedernos en la dosis, terminamos frustrando los derechos humanos del futuro y terminamos matando la transición democrática. En ese desfiladero estaba el doctor Alfonsín trabajando cómo hacía esa síntesis tridimensional de resolver este problema dilemático que estos filósofos asesoraron, y así se manejó. Y ustedes deben recordar, presidente, llegó Alfonsín, a las 48 horas mandó la ley de nulidad de la autoamnistía, el Congreso de la Nación Argentina en 48 horas proclamó ley y permitió y habilitó que se juzguen. Y ahí van a ver, es importante que también tenga América Latina, los dirigentes latinoamericanos no dieron la misma respuesta. Hay dos modelos paradigmáticos de cómo había que tratar la violación de los derechos humanos. Una, la del doctor Alfonsín, que era una de ruptura, romper con el pasado y juzgar, y otro, el modelo chileno, que era hacer concesiones al régimen anterior e incorporarlo en la Constitución al mismo Pinochet como senador vitalicio. Es decir, son los dos modelos que se hicieron en América Latina, y el modelo de ruptura es este que estamos hablando, y se creó al poco tiempo la CONADEC con Sábato, que fue el presidente, y un montón de gente importante de toda la Argentina. Lograron investigar y encontraron que había 8.976 desaparecidos en la Argentina. Pero aclara bien el libro, dice: podrán ser más, pero lo que se detectó fue 8.976 desaparecidos en la Argentina. Todo el método que se había utilizado de tortura, desapariciones, muerte, entrega de bebé, secuestro de bebé, todo estaba en la CONADEC. Había documentos internacionales de la Embajada Americana que, cuando toma la bandera de los derechos humanos, incorporan a ese juicio, y ahí nos vamos a encontrar que el doctor Alfonsín, y acá está la justicia completa, el doctor Alfonsín, con un decreto presidencial 157 y 158, en el 157 acusa a las 3 juntas de comandantes por violación de los derechos humanos. En el 158 acusa a la cúpula montonera por asociación ilícita y homicidio. Y vemos cómo la Cámara Federal, y ahí nos encontramos con un dilema jurídico. Todavía estaba el régimen castrense, la justicia castrense, y todos los dictámenes, y veíamos que no había voluntad se mandaban todos los casos, no había voluntad de juzgar.
omitían, dilataban los informes, pasaba el tiempo y estaban buscando problemas para no solucionar. Cuando Alfonsín se da cuenta de eso, pide un cambio en la justicia, una ley que cambie el sistema militar y se hace que la naturaleza jurídica del sistema castrense es de carácter administrativo, que nunca se puede suplantar la justicia civil. Y entonces actúa, se le saca el expediente y actúa la Cámara Federal Civil y Penal, y hacen el estudio, y es el famoso fallo 13 que se hace en base a la CONADEI, a todos los documentos de la Iglesia, documentos de la Embajada Americana, las 800 testigos que declararon, militares que también declararon, y se ve cómo era el sistema de violación sistemática de los derechos humanos. Y el 9 de diciembre de 1985 sale un fallo paradigmático. Le explico por qué. No había antecedente en el mundo. Es la primera vez que jueces de la Constitución de un país juzgaban a los militares. No había precedente. Había que remitirse a 1945 para ver el ejemplo paradigmático de Nuremberg, que fueron los que juzgaron a los nazis, pero eso era una justicia internacional, era un tratado de Londres que armaron las leyes y armaron el tribunal, y había un cuestionamiento de tipo jurídico y discusiones jurídicas que se dieron que podían complicar. En la Argentina no ocurrió eso. Justicia nacional, jueces naturales, legislación adecuada, y nos encontramos entonces que este fallo utiliza una figura de un jurista alemán que suelo decir que se llama Klaus Roxin. En 1960 inventa la doctrina para cazar más fácil a los dictadores. Inventa la doctrina del autor mediato. Y algunos dirán, pero el autor mediato es muy parecido a los actores intelectuales que nosotros conocemos. Son los que nos ejecutan, no son los que apretan el gatillo, sino, no. El autor mediato que estamos hablando no es el autor intelectual tal cual con sus consecuencias. Es un autor intelectual, pero con otra dimensión. Es el asesino de papel. Es el asesino administrativo que mata firmando con tinta y mata indiscriminadamente sin saber a quién, porque no manda a los sicarios con nombre y apellido, sino indeterminadamente. A todo aquel que maten, automáticamente la responsabilidad y la imputación penal va derecho para arriba, porque la teoría del autor mediato hace que este mecanismo funcione de tal forma. Y fue la primera vez en la Argentina que se usa la teoría del autor mediato. Presidente, este es un fallo que recorre el mundo, está estudiándose. Y ahí está la justicia completa. Entonces, cuando los negacionistas, ayer leía una encuesta, 75% de los argentinos creen que se hizo bien y hay que respetar la lucha de los derechos humanos. Un 28%, importante por ciento, pero 28% son los negacionistas, los que discuten la aritmética de los derechos humanos. No son 30.000, son 8.000. La verdad que los 30.000 es un número simbólico con un nombre de marca que tiene. Nadie sabe, lo mismo que usted diga, los 6 millones de judíos que se mataron los negacionistas del Holocausto dicen que eran 2 millones, 1,5 millones, porque cuando no pueden discutir el hecho porque está probado, empiezan a discutir el número. Siempre discuten algo, siempre encuentran problemas para devaluar la gestión. Y entonces, esta conmemoración lo hacemos no con odio, no con bronca, no con actitud de venganza. Lo hacemos con el sentido de custodiar los derechos humanos para el futuro. Porque, presidente, lo que hemos estudiado en todas las doctrinas es que hay una lucha permanente. A la democracia le toca construir ciudadanía, le toca construir derechos humanos, y a los enemigos de la democracia les toca construir los genocidios que permanentemente se construyen en el mundo, y que no hay mejor forma de construir genocidio con la teoría de Carl Schmitt, cuando dice que la política es de acuerdo a los enemigos que se tiene. Y cuando uno se define su identidad por los enemigos que tiene, empieza a construir genocidio, porque en el protocolo está
que lo primero que hay que hacer es elegir el enemigo, descalificarlo, banalizarlo, quitarle derechos, y que toda una sociedad crea que en vez de personas son cosas. Entonces es muy fácil en un momento dado eliminar a las cosas, creyendo que son cosas, cuando hay una verdadera persona que está ahí y que por el solo hecho de pensar distinto tienen que morir, como le pasó a los judíos que entraban a las cámaras de gas y salían humos en las chimeneas. Entonces, presidente, o como nos pasó a nosotros, esto es lo que estamos luchando para el futuro, construir esto. Y decirle también a los jóvenes, que solemos terminar las charlas diciendo lo siguiente: cuando los jóvenes se juntan con la utopía de creer que se puede transformar las cosas con violencia, siempre termina en tragedia. Tienen que aprender que la violencia, la juventud y la utopía juntos es un triple de violencia y que termina en tragedia. Por eso nosotros estamos enseñando para el futuro estas cosas. Este es el mensaje, presidente, que queremos dar en estos 50 años que pasaron, porque creemos que se canceló la posibilidad de golpe de Estado, porque la gente lo defiende, porque va a salir a las calles, porque hemos demostrado que con el fallo Muiño, cuando se equivocó la Corte Suprema queriendo hacer una encubierto a través del 2x1, queriendo hacerle una amnistía a Muiño, la gente salió a la calle y el Parlamento argentino en 48 horas hizo una ley aclaratoria y en 72 horas la Corte Suprema tuvo que reconocer que se había equivocado. Esto es lo que nos permite pensar que no vamos a repetir, pero no obstante sabemos que tenemos que educar. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley que queremos que se estudie en los colegios de cuarto a sexto año el fallo 13 que recorrió el mundo, donde se condenó en justicia completa tanto a los generales y a la cúpula como a los montoneros, y queremos que se estudien todos los fallos que se dictaron en Corrientes, que el fallo del regimiento, como se dijo acá, es un lugar de memoria, es sitio de memoria, porque realmente ahí se torturó, se mató y se violó. Hubo violaciones, presidente. Esto está probado. La señora Álvarez y la dueña de la joyería Cohen, las dos fueron violadas. Está comprobado dentro de las 800 páginas del fallo del Regimiento 9. Presidente, con estas cosas quiero decir que lo que queremos es que los jóvenes hagan como hizo la juventud radical en la dictadura. Mientras los montoneros agarraban las armas, los radicales agarramos los libros y salimos a construir la democracia. Porque somos la vida, porque somos la paz, porque no somos una salida electoral, somos la vida. Muchas gracias, presidente.